El pueblo de Ravenwood era un lugar de secretos, un rincón olvidado por el tiempo. Enclavado entre imponentes pinos y envuelto en una niebla perpetua, parecía un mundo aparte, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban. Albergaba una oscuridad que susurraba en el viento, un murmullo constante que llenaba el aire con promesas y advertencias. Los ancianos hablaban de un bosque prohibido, su corazón latiendo con una magia ancestral. Decían que el bosque tenía vida propia, que respiraba y observaba. Contaban historias de aquellos que se atrevieron a aventurarse en su interior, solo para desaparecer sin dejar rastro. Los cuentos eran tan antiguos como el mismo pueblo, transmitidos de generación en generación. Ariana, Lucas, Nora y Samuel habían crecido con estas historias, cada relato alimentando su curiosidad y su deseo de descubrir la verdad. Sin embargo, los cuatro amigos, unidos por un lazo inquebrantable, sentían una atracción irresistible hacia los misterios que se escondían bajo el dosel del bosque. Sus corazones latían al unísono con la promesa de aventuras y secretos por desvelar. Una fresca tarde de otoño, los amigos se reunieron en la linde del bosque. El aire estaba cargado de expectación, y las hojas crujían bajo sus pies como si el bosque mismo les diera la bienvenida. Ignorando el desasosiego que les carcomía el corazón, se adentraron en el bosque y sus risas resonaron entre los silenciosos árboles. Cada paso que daban los acercaba más a lo desconocido, a un mundo donde los límites entre lo real y lo imaginario se desvanecían. Ariana, con su pelo rojo fuego y sus penetrantes ojos verdes, era la intrépida líder de su pequeño grupo. Lucas, alto y fuerte, poseía una sabiduría silenciosa que contrastaba con su edad. Nora, siempre optimista, aportaba una risa contagiosa que podía alegrar hasta el día más oscuro, y Samuel, el más joven, compensaba su falta de años con una sed insaciable de aventuras. Habían sido inseparables desde la infancia, sus vidas entrelazadas como las raíces de los antiguos robles que vigilaban Ravenwood. A medida que se adentraban en el bosque, el aire se volvía denso, espeso por una presencia invisible. ¿Alguna vez sienten que nos están observando? Algo no anda bien. A pesar de su creciente inquietud, siguieron adelante. Su curiosidad superaba a su miedo. El sendero, apenas perceptible bajo una alfombra de hojas caídas, serpenteaba y giraba, conduciéndolos cada vez más al corazón del bosque. Extraños símbolos, grabados en la corteza de los árboles, parecían observar cada uno de sus movimientos. Al empezar a caer la noche, se toparon con un claro. En el centro se alzaba un roble centenario, cuyas ramas nudosas se extendían hacia el cielo. Pero fue la figura sentada a los pies del árbol lo que les heló la sangre. Ayúdenme. Ese Juan. Hola, ¿se encuentra bien? La mujer que se presentó como Emma les contó una historia espeluznante. Llevaba días vagando por el bosque, perdida y sola, perseguida por algo. Le ofrecieron comida y agua, y su miedo inicial dio paso a la preocupación. Tenemos que sacarte de aquí. No es seguro quedarse después del anochecer. Gracias. No saben lo que esto significa para mí. Mientras la ayudaban a ponerse en pie, una rama se partió a sus espaldas. Se giraron, con el corazón latiéndoles en el pecho, pero el claro estaba vacío. El bosque contuvo la respiración, el silencio cargado de amenazas tácitas. Con Emma a salvo se adentraron en el bosque cada vez más oscuro. El camino era traicionero, plagado de ramas caídas y raíces ocultas. Emma, aún débil y conmocionada, tropezaba a menudo, agarrando el brazo de Ariana como una tenaza. Ya casi llegamos. Un poco más. Pero al doblar una curva, se encontraron con una visión que les heló la sangre. Alta e imponente, envuelta en sombras, la figura desprendía un aura de poder que resultaba a la vez aterradora y extrañamente seductora. Sus ojos, que brillaban con una misteriosa luz verde, parecían atravesarlos. En su mano, sostenía una larga hoja curva que resplandecía con una luz antinatural. ¿Quién eres? Le espetó Ariana, con la voz ligeramente temblorosa. La figura no respondió, pero un gruñido grave surgió de lo más profundo de su pecho. Dio un paso hacia ellos, y las sombras parecieron estirarse y enroscarse en torno a sus pies. Emma, con los ojos desorbitados por el terror, se liberó de repente del agarre de Ariana y se tambaleó hacia la figura. Su corazón latía con fuerza, cada paso resonando en sus oídos como un tambor de guerra. La oscuridad del bosque parecía cerrarse a su alrededor, pero ella no podía detenerse. No les hagáis daño. Por favor, soy yo a quien buscáis.
Emma levantó las manos, tratando de mostrar su sumisión, su voz temblando con una mezcla de miedo y determinación. La figura se detuvo, con sus ojos brillantes fijos en Emma. El aire se volvió denso, cargado de una energía antigua y poderosa. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Emma, llevas la marca del cazador. Ahora perteneces al bosque. La voz de la figura era profunda y resonante, como el eco de un trueno lejano. Lo sé. Pero por favor, dejadlos ir. Ellos no tienen nada que ver con esto. Emma suplicó, su voz quebrándose mientras miraba a sus amigos, sus rostros pálidos y llenos de terror. La figura volvió su mirada hacia ellos, sus ojos brillantes taladrándolos. El silencio del bosque era ensordecedor. Cada criatura parecía contener la respiración. Se quedaron paralizados, divididos entre el terror y la extraña atracción que ejercía sobre ellos la criatura. Era como si una fuerza invisible los mantuviera en su lugar, incapaces de moverse o de apartar la vista. La figura bajó su arma, la punta de la hoja raspando el suelo del bosque. Un suspiro colectivo de alivio se escuchó, pero la tensión en el aire no desapareció. La batalla no había terminado, solo había cambiado de forma. Con un gesto, la figura les hizo señas para que se acercaran. El miedo rivalizaba con la curiosidad mientras se acercaban lentamente. La figura los condujo a las profundidades del bosque, por un sendero oculto. El aire se volvió denso con el olor a tierra húmeda y hojas en descomposición. Finalmente, llegaron a un claro. En el centro se alzaba un antiguo altar, su superficie tallada con extraños símbolos. El aire vibraba con una energía invisible, un poder palpable que les hacía hormiguear la piel. Este es un lugar sagrado, un lugar de poder, un lugar de destino. Sé por qué estoy aquí. Estoy aquí para cumplir mi destino. Emma dio un paso al frente, con la mirada fija en el altar. La sangre del cazador corre fuerte por tus venas, Emma. Eres la última de tu linaje, la última guardiana del bosque. Hizo un gesto hacia el altar. El ritual debe completarse. Emma, con el rostro pálido pero resuelto, subió al altar. El aire crepitó de energía. Los símbolos del altar brillaron con una luz fantasmal. Ariana, Lucas, Nora y Samuel observaban con horrorizada fascinación cómo se desarrollaba el ritual. Cuando el cántico llegó a su punto álgido, una luz cegadora brotó del altar, envolviendo a Emma. Cuando la luz se apagó por fin, Emma había desaparecido. El ritual ha concluido. Emma se ha ido, pero su sacrificio no será en vano. ¿Qué quieres decir? ¿A dónde ha ido? Se ha fundido con el bosque. Su espíritu protegerá estos bosques para siempre. Se acercó un paso más, su sombra recayó sobre ellos. Habéis sido elegidos, elegidos para ocupar su lugar, para convertiros en los nuevos guardianes del bosque. Se quedaron paralizados, divididos entre el terror y la extraña atracción que ejercía sobre ellos la criatura. Y así fue como Ariana, Lucas, Nora y Samuel, antes aldeanos corrientes de Ravenwood, se encontraron ligados al bosque. Un bosque que no era como cualquier otro, sino uno lleno de misterios y secretos antiguos. Se les conoció como los cazadores de sombras, los protectores del bosque. No eran solo guardianes, sino también los únicos que podían comunicarse con los espíritus del bosque. Aprendieron a dominar el poder del bosque, a controlar las sombras y a usar la magia que fluía a través de los árboles y la tierra, a moverse con una velocidad y agilidad que desmentían su forma humana. Sus habilidades eran tan extraordinarias que parecían más espíritus que humanos. Se hicieron uno con el bosque, sus sentidos se agudizaron, sus instintos se afinaron. Eran los guardianes, los protectores, los que escuchaban el susurro de las hojas y el murmullo del viento. La última línea de defensa entre el mundo de los hombres y la magia ancestral que se escondía bajo la bóveda del bosque. Sin ellos, el equilibrio entre ambos mundos se rompería. Y a medida que los años se convertían en décadas, su leyenda creció. Sus hazañas se convirtieron en cuentos que se contaban alrededor de las hogueras. Transmitida de generación en generación, cada historia más fantástica que la anterior, pero todas con un núcleo de verdad. Los habitantes de Ravenwood hablaban de los cazadores de sombras con una mezcla de miedo y reverencia, sabiendo que sin ellos, el bosque podría volverse contra ellos. Pues sabían que el bosque era un lugar peligroso, lleno de criaturas y fuerzas que no comprendían completamente. Un lugar de secretos y sombras, donde cada rincón podía esconder un misterio o una amenaza, y que solo los guardianes se interponían entre ellos y la oscuridad.
Los cazadores de sombras eran más que protectores. Eran la esperanza de Ravenwood, la luz en la oscuridad.